Mientras se conecta el resto, quizás podríamos ya ir comenzando en honor al tiempo también, y que quizás van a ser varias las preguntas y la conversación. Se le doy la palabra a nuestro director del centro, Gonzalo, que nos va a dar la bienvenida. Bueno, primero que todo, agradecer a quienes se han conectado. Para los profesores estamos en un proceso de transición, de dejar las clases y comenzar este julio tratando de descansar, así que sí, este esfuerzo de mantenerse conectados con actividades académicas es muy valorable. Especialmente agradecer a Andrés por hacernos partícipe de este grupo de investigación. Lo ideal hubiese podido ser sede física, real. Esperemos que en el próximo año o en algún año más se pueda hacer y tener a los invitados acá y poder compartir no solamente con las exposiciones, sino un almuerzo, un cóctel, algo que pudiésemos hacer. Agradecer especialmente a los invitados externos, a Manuel, Manuel Yorca, que va a ser uno de los expositores, y también en especial a Graciela Iglesia Rogers, que es una de las impulsoras de esta idea, y es un concepto el que van a trabajar me hace mucho sentido. Yo puse especialmente el Fondo de Valparaíso, en este momento estoy en Santiago, pero esta relación del mundo británico con el mundo hispánico, yo lo veo, entre otras cosas, en el fútbol, que es algo que me gusta mucho y que me interesa, pero también uno puede ver raíces mucho más profundas, como puede ser desde los inicios de la República. No es casualidad que la primera ley haya sido libertad de comercio, y uno ve una relación directa con el mundo británico, y también a través de personajes que quizás han pasado a segundo plano por otros próceres militares, como puede ser Andrés Bello o José Joaquín de Mora, que justo Graciela entiendo que lo ha trabajado. Entonces, comenzar a observar estos fenómenos desde nueva perspectiva me parece sumamente interesante, y además se adapta muy bien a lo que nosotros queremos desarrollar a través del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que esperemos que este sea el inicio de una relación que se sostenga en el tiempo, y nuevamente agradecer a quienes están presentes, a los expositores, y a Andrés, que es el gestor de esta iniciativa. Bien, muchas gracias a los presentes. Hay, bueno, muchos profesores y colegas de la universidad, y también, por lo que estoy viendo, algunos invitados externos, algunos investigadores también del proyecto que vamos a presentar hoy día. Agradezco a todos su presencia. Eh, bueno, esto nace, como dice la invitación a esta actividad, este proyecto llamado de Hispanic Anglosphere, nace el año 2017 por iniciativa de Graciela Iglesias Rogers, que es nuestra invitada, profesora de la Universidad de Winchester. Ya voy a dar más detalles de su currículum. Ella, por su propia iniciativa, gesta este proyecto que consiste en la conformación de una red, básicamente, una red de investigadores e investigadoras, digamos, transnacional, investigadores europeos, norteamericanos, sudamericanos, ingleses o británicos, rusos también, y la idea entonces era convocar un grupo de investigadores que tuviesen como punto de contacto el interés en estudiar las vinculaciones, las relaciones, ¿cierto?, entre este mundo anglo, digámoslo así, o nacido desde el mundo británico fundamentalmente, y el mundo hispano en su más amplio sentido del término. O sea, no es lo latinoamericano, no es solamente lo español, sino que lo hispano en un sentido más global. Y durante aproximadamente 2 años funcionó esta red con varios workshops, varios seminarios presenciales en ese tiempo, en Winchester, que fueron muy provechosos, muy significativos. A mí por lo menos me ayudaron mucho estos workshops para redefinir parte de mi propio trabajo también. Yo en ese momento estaba, bueno, ahí voy a hablar yo un poco más después de mi propia experiencia, pero estaba todavía terminando la última fase para publicar el libro que derivó de mi tesis doctoral.
Entonces me ayudó también a mejorar esa parte de mi libro. Entonces se conforma esta red bajo el liderazgo de Graciela, y ese trabajo de investigación, de workshop, de discusión, derivó en resultados concretos, ¿cierto? Que es lo que se nos pide también en la academia, y ahí, bueno, Graciela va a hablar más de eso. Que básicamente yo le pedí a Graciela que hoy día habláramos de dos grandes resultados del proyecto, que es el libro, por un lado, que lo tengo aquí, no sé si se alcanza a ver, ahí Graciela va a explicar más detalles, un libro con trabajos y otras cosas más sobre esta idea del Hispanic Anglosphere, y un libro recién publicado, por lo demás, en abril de este año. Y la otra arista del proyecto que yo también le pedí a Graciela, considerando el interés que hay en esta facultad por el tema patrimonial, fue un trabajo de vinculación con el medio, diríamos, acá en Chile muy fuerte, que tuvo que ver con la reinterpretación de la exposición permanente que existe en la casa de Tintesfield, que es la casa de la familia Gibbs, de William Gibbs, que todos conocemos aquí como el rey del guano, muy involucrado en nuestra historia por el tema de la guerra del Pacífico. Y eso tuvo una arista, ¿cierto?, también distinta a la que estamos acostumbrados quizás en proyectos académicos como este, que también Graciela va a explicar en qué consistió y cuáles fueron algunos de los hallazgos de ese trabajo. Entonces, para este conversatorio, que lo planteamos así, la idea no es que sea una actividad de exposiciones académicas y fondo resultados de papers, sino que más bien en un tono más distendido, conversar, reflexionar acerca de este marco conceptual llamado el Hispanic Anglosphere. Tenemos a dos invitados, tenemos a Graciela Iglesias Rogers, que es profesora senior lecturer de la Universidad de Winchester, la investigadora principal de este proyecto, la gestora de este proyecto, la líder de este proyecto. Por bueno, favor, no ella, me hace sentir como un caudillo. ella ha trabajado, es doctora en historia por la Universidad de Oxford, profesora de la Universidad de Winchester, y ha trabajado extensamente también en las relaciones entre el mundo británico e hispano. Como por ahí adelantó Gonzalo, publicó también un artículo en el marco de otro proyecto sobre José Joaquín de Mora, que podría ser uno de los personajes también de esta Hispanic Anglosphere. Ha publicado sobre los voluntarios ingleses en las guerras napoleónicas, sobre la traducción de la Constitución de Cádiz en distintos contextos. Entonces, es nuestra primera invitada. Nuestro segundo invitado es Manuel Llorca, que andaba por ahí, profesor titular de Historia Económica de la Universidad del Paraíso, que ha publicado extensamente sobre historia económica, historia de los negocios, o business history, como se llamaría en inglés, y también fue uno de los participantes del proyecto, y como ya ha sido anunciado en algunos correos, a partir del próximo año se integra a nuestro departamento. Así que vamos a ser colegas ahí con Manuel. Y el tercer, no invitado, sino que el tercer expositor, o no sé si expositor, pero que voy a complementar también con algunas reflexiones sobre mi participación en el proyecto, soy yo mismo. Para quienes no me conocen, soy Andrés Baeza, soy profesor del Departamento de Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez, que he investigado también y publicado sobre las relaciones británicas y chilenas, especialmente en el contexto de la independencia, y publiqué en este libro que va a mostrar Graciela hoy día parte de los resultados de mi trabajo también. Entonces, los dejo con Graciela y luego ahí voy a dar la palabra a Manuel y seguimos con la reflexión, y va a haber un tiempo al final amplio de preguntas y conversación con todos ustedes. Así que, por favor, Graciela. Bueno, mil gracias, Andrés. Ya has dado una síntesis tan buena que va a ser difícil decir mucho más, pero quizás por ahí tenemos que empezar por explicar qué es esta cosa de la Hispanic Anglosphere, por qué usamos este concepto de Hispanic Anglosphere. Y parte de una necesidad, en cierta forma, porque yo soy historiadora y trabajo en un departamento de historia. Los estudios hispánicos en el Reino Unido tienden a ser relegados a estudios latinoamericanos o estudios hispánicos, y hispánicos normalmente hablan de España solamente, o sea, el mundo hispánico europeo. Y la literatura en general de historia de este periodo tiende a ser dominada por estudios que se hacen en los Estados Unidos, y donde la visión ha sido
en cierta forma dominada por el interés norteamericano, el interés de posicionar Estados Unidos en la historia americana y en la historia hispánica atlántica. Incluso tenemos el concepto de Atlantic History, la idea. Y eso siempre me pareció un poco no satisfactorio, algo no realmente, dejaba muchas cosas en el aire y en cierta forma nos limitaba, nos ponía en cierta forma camisas de fuerza, al tener que limitarnos a esos confines. También de vivir muchos años en el Reino Unido y de ver el mundo hispánico en el Reino Unido y el entrecruce entre el mundo hispánico y el Reino Unido es lo que a mí me animó a imaginar algo distinto. Y también mi experiencia, mi desarrollo como historiadora, enterarme de las corrientes nuevas de la historia de espacio, se llama Space, the Spatial Turn, donde el espacio se está empezando a ver desde puntos distintos, no necesariamente cartográficos, sino culturales. Entonces, Atlántico, por ejemplo, tiene que ver más con la cartografía que necesariamente con algo cultural. Entonces, la idea de Hispanic Anglosphere es pensar en culturas, en pensar en comunidades, en pensar en personas, en individuos y comunidades. Y cómo esos individuos y comunidades se comunicaron y qué es lo que salió de esa comunicación. Y de ahí es que el Hispanic cubre todo el mundo hispánico, y eso significa la España europea, la España americana, incluida el mundo hispánico en Estados Unidos, por ejemplo, en culturas que son predominantemente anglo por ahí, como puede ser Estados Unidos o Canadá. Y también, obviamente, el mundo de Asia, Filipinas, por ejemplo, y las islas de Guam, y todo el mundo hispánico asiático. Entonces, me parece que usar los conceptos hispanic y anglosphere, la idea de una esfera cultural, nos abre puertas y además nos alienta a ser más imaginativos, a no limitarnos, a no ver las cosas porque respondemos a particulares mapas políticos. Y es ahí donde, comentándolo con colegas y diciendo, bueno, ¿qué tal si empezamos a hacer algo sobre este tema? Y todos mis colegas estaban trabajando, todos los que participan ahora en la red, en cosas que realmente responden muy bien al Hispanic Anglosphere. Entonces la idea era, bueno, ¿cómo desarrollamos este concepto? ¿Cómo es que lo miramos? Y lo miramos en dos aspectos. Uno de individuos, las personalidades, los principales individuos, pero principales en el sentido de que han contribuido, han hecho algo que es significativo, no necesariamente porque son los personajes que han sido canónicos en la historia hispánica o la historia anglo, sino los que realmente por ahí tenemos que estudiar y que sabemos muy poco. Hay muchos que nosotros hemos estado ahora sacando a la luz y que realmente cuando uno los ve se da cuenta de qué importante es la contribución que han hecho. Y también, obviamente, empezar a aplicar nociones más modernas o más actuales de la historia y empezar a incluir un poco la visión femenina, la visión más interracial, más interreligiosa. Y eso creo que el concepto de Hispanic Anglosphere nos invita, nos da la libertad de movernos con más flexibilidad. Y es de ahí que empezamos a trabajar. Y también nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el contacto con el público. Y es por eso, por ejemplo, que este libro está dividido en dos partes, la sección primera y la sección segunda. La sección primera es la parte más académica, contiene 10 capítulos, es exclusivamente académicos y con las normas de citación y el lenguaje que nosotros los académicos estamos acostumbrados a manejar. La sección segunda es la que más dirigida hacia el público en general, más estilo de enciclopedia para poder dar información en forma más clara y dinámica, pero esa segunda parte está más anclada, obviamente la primera parte también ha sido
influida o en cierta forma, la palabra en inglés es shape, ¿cómo sería? Modificado en cierta forma, diseñada por el contacto con el público. Pero para nosotros el contacto con el público es muy importante, no solamente para informarnos, sino para desarrollar ideas también. Y es ahí que hicimos nuestro partenariado con National Trust Tintesfield. National Trust es una organización, para los que no conocen, es una organización caritativa, es la organización caritativa de conservación más grande de Europa. En el Reino Unido tiene 5.6 millones de miembros. Es una institución sin fines de lucro y la idea es conservar, pero también divulgar y entender mejor el patrimonio cultural de las Islas Británicas. Y cuando digo las Islas Británicas, hay National Trust también en Irlanda asociado, tanto en el norte como en el sur, y en realidad el National Trust también forma parte de una red europea de patrimonio. No es necesariamente nacional en el sentido de pertenecer a un Estado-nación, ¿okay? Porque es una institución sin fines de lucro. Tintesfield es una de las 500 propiedades que el National Trust del Reino Unido tiene, pero es la que tiene la colección más grande. Y es también la que tiene la conexión más evidente, más obvia con el mundo hispánico. Pero sorprendentemente, hasta que nosotros empezamos con nuestra red, esa conexión estaba totalmente oculta. La gente visitaba esta propiedad, que es una propiedad neogótica, la visitaban como si fuera una propiedad neogótica del periodo victoriano y para ver el hogar de una familia inglesa tradicional victoriana. Ni idea que tenía contacto alguno con el mundo hispánico. Por más que cuando uno está ahí, es imposible evitar las conexiones con el mundo hispánico, empezando con el lema de la Casa Gibbs y de Tintesfield, que es en Dios mi amparo y esperanza, que está esculpida no me sale la palabra, labrada en uno de en la parte alta de la biblioteca, que es todo de paneles de madera. Entonces lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con Tintesfield y decir, bueno, ¿a ustedes les interesa que nosotros pongamos a explicar todas estas conexiones con el mundo hispánico? La curadora que entonces, Sue Hayward, que sigue siendo miembro de nuestra red, dijo que sí y nos empezó a dar no solamente acceso a la casa en forma gratuita, porque como es una organización sin fines de lucro, los fondos los recoge por ticket, los recoge cuando gente visita, pagan un pequeño ticket. Entonces, nos dieron acceso gratuito a entrar a la casa cuantas veces queríamos, y obviamente nos dieron también acceso a la colección. Y es ahí donde empezamos a encontrar cosas y cosas y cosas. Y en los 2 workshops que Andrés mencionó, incluimos una visita a Tintesfield en los workshops. Y de esas visitas es que salieron algunas de las cosas que ustedes van a encontrar en este libro, incluida la flor nacional de Chile, que Andrés vio inmediatamente cuando estábamos de visita en Tintesfield, en uno de los paneles de la casa en Tintesfield. Entonces la idea del Hispanic Anglophile es en esencia dar vida y explicar lo que ha salido de la vinculación del mundo hispánico global con el mundo anglo y especialmente de las Islas Británicas, porque por más que ha habido mucho interés, como dije, de los Estados Unidos, el mundo anglo-estadounidense, el mundo de las Islas Británicas ha sido en cierta forma ignorado en los últimos 30, 40 años, y incluso antes también. Entonces, creo que esto es lo que nos da a nosotros el vigor, la idea de empezar a sacar a la luz todas estas conexiones y entender lo que surge de este intercambio y de esta, a veces, hibridad. Y eso es lo que, por ejemplo, Andrés encontró en el área educativa, la hibridad de los modelos anglo-hispánicos.
Y también salir un poco de esta idea de la idea de por ahí de dependencia y de imposición, y que a veces existe, indudable, pero que a veces no existe, que por ahí no interpretamos bien, porque estamos fijados en esa idea de la historia imperial y posimperial, la historia atlántica, y por ahí el concepto Hispanic Anglosphere nos permite salir un poco de ahí. A veces hace falta quedarse ahí, pero en otras ocasiones no. Entonces eso es lo que en general hemos tratado de hacer. Les cuento un poco del libro, si tengo tiempo todavía de contar un poco lo que tiene el libro, Sí, por Andrés. favor, por ¿Sí? favor. Bueno, entonces les decía que la primera parte sigue las citaciones. Tengo una ayuda a memoria aquí, así que espero que no se enojen que lea un poco. Entonces, la primera parte toca un montón de temas: comercio, arte, educación, lenguaje, política, la prensa, la religión, la biodiversidad, y ese es un tema que nos interesa mucho, el tema de la sostenibilidad, el tema de la filantropía, por ejemplo, y por ejemplo, Tintesfield y el caso de Gibbs. Andrés hablaba muy bien del tema de guano, pero en realidad la historia de Gibbs es mucho más que el tema de guano. Y en realidad, cuando investigamos un poco más la historia de Tintesfield, el guano en realidad no es tan importante como la gente cree. Es mucho por ahí más importante el tema de la filantropía, el tema de la quinina, porque lo que la trae a los Gibbs al mundo hispánico americano es la quina, en un periodo de pandemias, porque el siglo XIX fue un siglo marcado por pandemias, y la quinina era la droga mágica del periodo, era la que todo el mundo quería adquirir, y esa droga se encontraba en América del Sur, en la área andina, y se comerciaba a veces de Colombia, a veces de Bolivia, pero solía salir por los puertos del Pacífico. Por ejemplo, los Gibbs llegaban a traer quina de Colombia y la llevaban por los puertos del departamento de Arequipa. A veces por Callao, a veces por Tacna. O sea que hay que pensar también un poco en forma más global y menos nacional. Porque la historia de Gibbs, por ejemplo, que estoy hablando de los Gibbs porque es el capítulo 5, que es el dedicado a los Gibbs, que lo he escrito yo. Entonces, por ahí tengo un poco más de detalle de eso. Pero la historia de los Gibbs es una de mezclarse muchas actividades comerciales. Y de estar también muy vinculado con el mundo hispánico en forma cultural, religiosa en cierta forma. Eventualmente se van a autodefinir más tarde, en el fines del siglo XIX, como católicos, pero no romanos, o sea, como anglicanos católicos. Y eso tiene impacto en la arquitectura de Tintesfield. Por eso es neogótico, para recordar los contactos con el mundo de antes de la Reforma británica, de la Reforma protestante. Eso será el capítulo 5, pero el capítulo primero, hablamos ahí con mi colega aquí, José Brown Gleason Martínez, que está aquí y él probablemente puede decir algo más también. Hemos hablado del tema estudiado el tema de las colonias. ¿Cómo es que estamos hablando todo el tiempo de colonias españolas cuando el término colonia no se usó y no se usa hasta el día de hoy desde el punto de vista legal en el mundo hispánico? Sin embargo, todos hablamos de colonias. Y es ahí donde empezamos a ver que hay una relación con el mundo anglo y de la interpretación, el cambio que tenía el término colonia del término romano, que en cierta forma era nada más que una especie de establecimiento poblacional, sin ninguna connotación relativamente política, a terminar a ser algo como un satélite
de un ente político. Y cómo esa interpretación y de ese satélite, un satélite de un ente político en cierta forma de dependencia. Y ese cambio lo vemos en el mundo anglo. Y lo estudia muy bien José también en relación con el mundo irlandés y cómo Irlanda misma ha sido visto en la historiografía irlandesa como una colonia. Y cómo tampoco eso se puede ver en forma totalmente simplística, porque no todos los irlandeses estaban a favor de la independencia de Irlanda. Hay una complejidad, los invito a leer el capítulo porque tiene un color muy interesante y por ahí sorprendente de cómo es que llegamos a hablar todos de colonias españolas. En el capítulo 2, a nuestro colega Andrei Iserov de Rusia ha hecho un estudio de la expedición Leander, las conexiones, la participación británica en la expedición de Leander de Francisco de Miranda, y cómo su vinculación con personajes navales civiles y de carrera naval británica cumplieron un papel clave en esa expedición, tanto en el éxito como en el fracaso de esa expedición, porque en corto plazo fue un fracaso, a largo plazo quizás no tanto. En el capítulo 3, nuestro colega Ander Permaneyer Urgatemendía sitúa el elemento hispánico en el comercio del opio de Asia Oriental y del Pacífico. Por ahí es el capítulo donde vemos más obvio las posibilidades del concepto hispánica anglofía, porque nos lleva al mundo de Asia, al mundo 100% pacífico. Y nos demuestra cómo esa narrativa de que el comercio del opio fue desarrollado por los británicos y que fue dominado por los británicos no es tan cierto. Que en cierta forma se va a transformar, va a llegar a ser dominado por los británicos, pero empieza en realidad a raíz de una conexión con el mundo hispánico y una asociación con el mundo hispánico. En el capítulo 4 es donde nuestro colega Andrés Baeza habla del sistema educativo de Chile y cómo se llegó a estudiar la adopción en 1821 del método de educación monitorial desarrollado en las Islas Británicas, y Andrés seguro que puede hablar mucho más que yo de eso, que es un tema que después en el capítulo 8 nuestro colega José Manuel Menudo de la Universidad de Sevilla nos dice que fue adoptado y adaptado en España durante el trienio liberal. Y en un esfuerzo no muy disimilar a lo que ocurría en Chile por mitigar la pobreza y fomentar la inclusión social y la movilidad. Ya les dije, el capítulo 5 es todo sobre Tintesfield y sobre este camino largo de William Guillermo Gibbs, que incidentalmente nació en España, nació en Madrid. Si quieren les puedo hablar más de eso más tarde si quieren, pero si no, lean el capítulo. En el capítulo 6 vemos una interacción de esa quinina que les hablaba, que había en cierta forma alentado a los Gibbs a involucrarse con el mundo hispánico americano. Lo vemos también en el capítulo 6 a través de un estudio que nuestra colega Helen Cowie ha hecho sobre las actividades de Charles Ledger, especialmente Charles Ledger es el hombre que llevó las semillas de la quinina a los holandeses primero, y después los británicos la van a usar también, y deja de ser una planta que solamente se podía conseguir en América del Sur para convertirse en una planta que va a ser más fácil de cultivar en Asia y que va a desplazar
a la quina de América del Sur. Pero en el capítulo 6 ella habla más del tema de la alpaca, porque él también es el que saca las alpacas y transforma a la alpaca y a los guanacos en general en un animal de gran atracción económica y también de biodiversidad. Y habla esencialmente de biopiratería, porque Charles Lecher era un biopirata. En el capítulo 7, Juan Neves Arriegue nos habla de las comunidades asentadas, comunidades británicas asentadas en el Río de la Plata y especialmente en la actividad de la prensa y de la circulación de artículos bilingües y también de prensa específicamente inglesa para la comunidad británica. Y cómo esos artículos y cómo esa prensa en cierta forma abrió un ámbito de debate a ideas que por ahí no se hablaban en otras esferas o que en cierta forma cuestionaban a veces la narrativa oficial que venía del mundo anglo también. No siempre la comunidad británica seguía la línea que supuestamente el imperio dictaba. En el capítulo 9, nuestro colega Arturo Sofman Rodríguez habla de un grupo de una comunidad contestataria, que es la comunidad libertaria, anarquista, española especialmente, pero hispánica en general, porque había también gente del mundo americano, hispánico, viviendo en Londres a fines del siglo XIX y sus actividades y sus redes, especialmente en solidaridad a favor de la liberación que no se consumó porque fue ejecutado de un catalán, pedagogo catalán que fue y está debatido si realmente estuvo involucrado o no en una serie de ataques anarquistas que ocurrieron en España a fines del siglo XIX. Y el último capítulo es de la otra opción, o sea, si hablamos de los anarquistas, en el capítulo 9 hablamos un poco de una persona que ha sido asociada con la derecha, que es Unamuno, y de las traducciones de los trabajos de Unamuno pero, al inglés, pero más aún de la correspondencia que Unamuno tenía con ingleses y con británicos e irlandeses a nivel mundial, incluido británicos residentes en América, en Argentina, en Chile, en Venezuela, interesante, entre los corresponsales está uno que también podemos encontrar en el capítulo 9 de Arturo Sofman Rodríguez, que es Robert Bontyne Cunningham Graham, que es el fundador del Partido Escocés Nacionalista. O sea que es un capítulo que nos abre también una visión nueva de la historia, de este entrecruzamiento entre la historia del mundo hispánico y del mundo anglo y lo que surge de estos encuentros. Entonces esta es la primera parte. Y la segunda parte, como les decía, del libro empieza con biografías y hemos elegido biografías de personas que no son emblemáticas, que no están en el radar de la mayor cantidad de las personas, pero que son significativas. Y después unos ejemplos de esos objetos y de esas cosas materiales que encontramos por el contacto con el público que nos permiten sacar a la luz ese resultado del encuentro del mundo hispánico, del mundo anglo y de las actividades de esta Hispanic Anglosphere. Y creo que hasta allí estoy bien, he hablado creo como media hora. Entonces,
creo que por ahí tengo que darle el pie a nuestro amigo Manuel Llorca, que seguramente puede hablarnos de alguna de las biografías, que él y también de la Quinta Waddington, por ejemplo, que fue los objetos, las fotografías, y también de las fotografías que nos dio uno de los voluntarios en Tintes, si te acuerdas, uno de los puertos. Por ahí quieres hablar de eso, no sé. Muchas gracias, Graciela. Después va a haber un tiempo para preguntas, donde podemos profundizar quizás más en algunos aspectos. Entonces dejo ahora con ustedes a Manuel Llorca, también participante del proyecto, y que va a explicarnos cómo esta idea del Hispanic Anglosphere ha influido en su trabajo, y también su participación, como dice Graciela, a través de algunas biografías en este proyecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo en realidad quería mencionar dos cosas en términos generales. Una, que yo creo que un gran mérito de este proyecto es que Graciela se las arregló para sentar a conversar gente que normalmente no conversa mucho, digamos, entre sí. Primero, muchos tipos de historiadores. Últimamente estamos cada día más ultra especializados en nuestros temas, y los historiadores económicos no hablan con los historiadores políticos, no hablan con los historiadores de la educación, nadie habla con nadie salvo con los colegas de su propio nicho, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tremendo mérito de este proyecto. Tenemos, bueno, historiadores de la educación, de la empresa, económicos, culturales, más generales, de la música. Entonces, realmente fue muy estimulante, yo creo, para todos los que fuimos yo fui a uno de los eventos, fue realmente muy estimulante ver colegas con los que uno no conversa normalmente, y que la verdad tienen muchas cosas que decir y que aportar a lo que hace cada uno, digamos, ¿no? Así que yo creo que es un tremendo logro del proyecto. Como digo, muy estimulante, la verdad. Después ver cómo se van conectando. Bueno, en mi caso particular fue volver al doctorado hace más de 10 años. Entonces, en ese sentido estuvo muy bueno, digamos, en términos personales, un poco nostálgico nomás. Y ver, bueno, cómo varios de mis personajes, entre comillas, tenían relación con los personajes de los otros colegas. Entonces eso fue realmente fascinante, ¿no? Eso por un lado. Después, por otro lado, yo creo que un gran mérito del proyecto, el otro gran mérito del proyecto, además de muchos otros que mencionó Graciela, es que al indagar en estas microhistorias, digamos, la verdad que se abren una cantidad de ventanas impresionantes, y sobre todo para la docencia, para satisfacer la curiosidad del público general, qué sé yo, por ejemplo, conocíamos muy bien la historia del caucho, también propio de nuestra región, que se lo llevaron y lo plantaron en Asia, desplazaron finalmente a América Latina, qué sé yo, pero la historia de la quina era bastante menos conocida. De hecho, me acuerdo hace unos años un colega que no voy a mencionar, estaba hablando de exportaciones colombianas de la quina, en un periodo era la exportación más importante, y alguien le preguntó, bueno, ¿y para qué era? Y no tenía idea, digamos. Entonces, a través de estas microhistorias, digamos, podemos conocer muchísimo más, digamos, de la importancia de ciertos productos, de cómo se dio esto. Graciela hablaba de la biopiratería. O sea, detrás de todas estas historias hay cuestiones realmente fascinantes. O sea, agarrar una semilla, meterla en un barco que se demoraba meses en llegar a destino, de ahí tirar la palacia, son cuestiones realmente impresionantes, ¿no? Y claro, y que si no es a través de esta microhistoria, pues no teníamos, digamos, cómo conocerlas, ¿no? Después, otra cosa súper buena del proyecto, yo creo que hubo mucha colaboración. Qué sé yo, en el libro, ahí en la introducción, Graciela menciona cómo la fue contactando gente a través del sitio web, los tolemache, esto, que le mandaron una foto. Bueno, ese tipo de cosas, claro, sin haber iniciado el proyecto, sin haber creado el proyecto, el sitio web sobre todo, sería imposible, digamos, acceder a todo este tipo de información. Entonces, mucha colaboración, no solo entre colegas,
sino también del público general, por llamarlo de alguna manera, con los investigadores, ¿no? Incluso en mi caso particular, a través de las biografías estas, que algunas salieron en versiones ultra resumidas en el Oxford Dictionary of National Biography, en este libro tuvimos la oportunidad de expandirlas mucho más, y después de publicarlas en el Oxford Dictionary of National Biography, también a cada rato me llega el correo del tataranieto de uno de los personajes, preguntando cuestiones o aportando información. Así que en ese sentido me imagino que ahora también se van a abrir nuevas ventanitas de parientes de estos personajes que, como dice Graciela, no son figuras ultra conocidas, pero que fueron tremendamente significativas. A ver, respecto de las biografías, que es la segunda parte, yo contribuí con 5 biografías de personajes realmente impresionantes. Está el Alexander Kaklo, que si uno ve la biografía de él, digamos, la verdad que personifica, digamos, buena parte de la historia financiera de Chile, minera, monetaria, que sé yo, fue el encargado de introducir las primeras monedas de cobre en Chile. Fue el encargado de liquidar una de las compañías mineras más importantes que hubo en Chile, después estuvo involucrado en los préstamos de los años 20, o sea, tremendamente significativo. Y él, como muchos otros personajes, escribió diarios de viajeros. En esta época se escribía mucho diario de viajeros que circulaba ampliamente, que incluso recibía reseñas en el The Times, cuestiones así, digamos, que a veces nos olvidamos. Entonces los diarios de viajeros eran tremendamente importantes durante este periodo, y varios de los personajes para los que hay biografías son autores de diarios de viajeros. Entonces me imagino que a raíz de este proyecto esos diarios, digamos, van a cobrar vida nuevamente, digamos, porque van a despertar bastante interés de varios colegas, ¿no? Después hay otra biografía de Frederick Huth, y aquí me quiero detener un poquito en otro aspecto que yo creo que es tremenda contribución del proyecto, que es resaltar, digamos, el carácter cosmopolita en una época súper temprana de muchos de estos personajes. Qué sé yo, por ejemplo, el caso de Huth, nació en Hannover, se fue a trabajar, esto a fines del 18, a trabajar para una casa mercante vasca en Hamburgo. O sea, estamos hablando de fines del 18, de ahí lo mandan a La Coruña, al fin del periodo colonial. Él hace muchos viajes como supercargo a Buenos Aires, que se lleva al Pacífico, siendo alemán, digamos, ¿no? Bueno, ahí viene la invasión napoleónica, se va a Londres, desde Londres abre sucursales en Perú, en Chile, llega a tener, no sé, miles, no recuerdo ahora el número exacto, pero son como 5.000 corresponsales en todo el mundo, en más de 70 países. Y uno dice, bueno, esta gente se movía más de lo que se mueve uno hoy día, digamos, ¿no? Y eso es algo que Graciela y varios de los colegas que participan en el proyecto lo destacan muchísimo, ¿no? Está el caso de Huth, que a todo esto, por ejemplo, este tipo estaba a cargo de canalizar los fondos de los herederos de Hernán Cortés de México a Italia después, a mediados del siglo XIX. O sea, hay una cantidad de historias que si uno se pone a analizar, encuentra varios chismes, digamos, bastante interesantes que normalmente no los vemos en historias generales, ¿no? Después, a propósito de esto mismo, de los cosmopolitas, digamos, está el caso de David Turnbull, que es otra de las biografías, el corresponsal de Times, el tipo se movía muchísimo también, en París, en Madrid, de ahí se va a La Habana porque se mete en el mundo del antiabolicionista, digamos, se va a La Habana, después vuelve a Inglaterra, después a Jamaica. Entonces, nuevamente, o sea, estamos hablando de la primera parte del 19, y vemos cómo esta gente se mueve con una facilidad, digamos, realmente que no deja de sorprender para el periodo, digamos, ¿no? Que te demoraba, qué sé yo, 2 o 3 meses en un barco en llegar de un lugar a otro. Y esto no era impedimento, digamos, para todo este carácter tan cosmopolita, digamos. Bueno, la otra biografía que escribí es la de John Staples, o sea, Robert Ponsonby Staples, que es el primer cónsul que nombra Gran Bretaña en cualquier país de las Américas, o sea, de lo que después se convirtió en América Latina. Pero claro, lo hace antes de reconocer la independencia de América Latina, y por supuesto las autoridades de Buenos Aires no lo reconocieron como tal. Nuevamente, a través de la microhistoria, esto uno empieza a ver
varias cuestiones bien interesantes. Y finalmente la última biografía es de Waddington, que fue un emigrante británico a Valparaíso, que de hecho muere acá, nunca más retornó. Y me imagino que los colegas de la quinta región que están conectados conocen bastante más que yo, digamos, del legado de Waddington en la región. Pero bueno, invirtió fue uno de los primeros grandes modernizadores del sector agrícola, invirtió en acciones, en sector inmobiliario, etcétera, etcétera. Entonces eso, básicamente eso para no extenderme mucho, y les doy el pase al Andrés. Y bueno, nuevamente felicitaciones, el libro me llegó, así que feliz, ahí lo estuve leyendo varios de los capítulos, que bueno, ya había escuchado las presentaciones, pero no las había leído, y la verdad que quedó realmente espectacular, así que felicitaciones a Graciela y a todos los colegas que participaron del proyecto. Muchas gracias, Manuel. Ahora, bueno, voy a hablar yo brevemente de algunos aspectos que me involucran también a mí en el proyecto y que Graciela ya mencionó. Lo primero es que quiero mostrarles aquí, con el permiso de Graciela, ya que Manuel hizo alusión a ello, el sitio web. Perdón. Ahora sí. No se abrió el sitio ahí. El sitio web del proyecto, que tengo unas cosas aquí de trabajo que tenía abiertas. Ya. Ahí sí, ¿se ve? No. Ahora voy a compartir. El proyecto tiene un sitio web donde Graciela va como recopilando todo y lo va organizando en secciones. Ahí se pueden encontrar las biografías, ¿cierto?, a las que hacía alusión, por ejemplo, Manuel, todo lo que tiene que ver con los eventos que se han hecho. Y aquí un poco mostrarles, a propósito de lo que habló Graciela al inicio, las fotos de parte del proyecto. Bueno, ahí estamos con Manuel caminando por los jardines de Tintersfield, pero esa es la residencia, es la casa a la que ella hace referencia, que fue como reinterpretada a la luz de esta conexión hispana. Entonces ahí se puede ver el trabajo, ¿cierto?, que fue multidisciplinario, se hicieron workshops, se analizaron los trabajos, se discutieron, como se hace normalmente en el ámbito académico, pero con esta novedad del tema de la vinculación, ¿cierto?, pública del proyecto. Y aquí, no sé si se ve, ahí está lo que mencionó Graciela del Copihue, que fue casi una anécdota esto, pero tuvo como otras dimensiones insospechadas, porque fue simplemente, no es que yo lo haya descubierto así como me haya dedicado a investigar, sino que fue mientras nos mostraban la exposición. De hecho estábamos con Manuel y en un salón donde hay un muro de madera, habían varias flores así en este mismo formato, digamos, esculpidas en madera, que eran, lo que nos decía la curadora era que son las flores que la señora Gibbs tenía en su jardín, porque ella tenía un jardín donde plantaba y mantenía flores que traía de los distintos lugares que ellos visitaban, entre ellos Sudamérica. Y entre medio estaba esa imagen, y con Manuel nos miramos, fue como, oye, parece un copihue. Evidentemente no podíamos afirmarlo de inmediato, pero después vino un trabajo de consultarle a expertos en el tema botánico, que tanto Sidero tenía la idea de que esto podía ser un copihue o no, considerando que es una flor que no sé si está presente en otro país, pero bueno, está muy presente en Chile, y que no todas las características son coincidentes, porque si se fijan tiene esa parte de arriba, que no coincide exactamente con la del copihue, pero que cuando después uno empieza a ver las representaciones del copihue, por ejemplo las que hacemos nosotros en Chile para el 18 de septiembre, en general se hace con eso. Y bueno, ahí el botánico, el Eduardo Late, el doctor Eduardo Late, que es experto en el tema de flores, digamos, el cultivo de flores, me dio todos los pros y contras, pero con mucha convicción de que podía ser un copihue. Y después me encuentro, y esto es algo que yo me quedé hasta ahí nomás, esa historia está narrada en el libro, pero yo no había leído
la parte en que la curadora de Tintersfield en ese momento, Susan Hayward, escribe más o menos cuál fue la experiencia de ella como curadora de que se haya reinterpretado de alguna manera el catálogo, la colección de Tintersfield, y en un párrafo dice, hace alusión a esto, a los hallazgos que se empiezan a hacer, habla del tema del copihue y dice, voy a leer, dice, compartí las noticias con nuestro jardinero jefe, quien me sonrió diciendo, eso explica entonces la que está en el jardín de la cocina, fuera de la cocina, mostrándome posteriormente el espécimen viviente que estaba, ¿cierto?, ahí resguardado en uno de los muros del jardín. O sea, esa parte yo no la conocía hasta que vi el libro, que sí, efectivamente, la flor la había llevado de alguna forma la familia Gibbs a su residencia. Y eso explicaba también por qué dentro de estas flores que tenía esculpidas en el muro está esta flor que, o sea, obviamente lo primero que salta a la vista es qué hace esta flor que la encontramos aquí en Chile, que es nuestra flor nacional, esculpida en una mansión, ¿cierto?, al lado de Bristol, era una cosa como media extraña. Pero que habla de lo que Graciela explicó al inicio, que es el sentido de la Hispanic Anglosphere como concepto, es decir, darle una suerte de identificación, un marco conceptual a esas conexiones culturales también, que a mí me representó mucho cuando Graciela, y aquí voy a hablar un poco más de mi trabajo brevemente, cuando Graciela me invitó a ser parte de este proyecto, porque el sentido que tenía era justamente el de, no era buscar las conexiones solamente como, no sé, comerciales, económicas o geopolíticas, en una dimensión más de la historia diplomática, por ejemplo, entre lo que sería el mundo hispano o el mundo latinoamericano, que es el que me interesa más a mí, y el mundo británico, sino que justamente coincidía con lo que yo estaba desarrollando en ese momento, que era mi propia tesis doctoral, que después publiqué como libro, que tenía que ver con las conexiones entre individuos, o sea, conexiones que yo llamo en el libro conexiones culturales, encuentros culturales, que es también un concepto que se ha utilizado en la historiografía, en los estudios culturales, y que yo en el libro utilizo para también hacer referencia a cómo se percibían mutuamente británicos y chilenos, en este caso, durante el periodo de la independencia, que es algo que yo desarrollé en mi tesis y me hacía mucho sentido ahora en este marco del Hispanic Anglosphere, que era justamente el giro que estaba tratando de dar Graciela a estas conexiones, o sea, más allá de que existen otros marcos conceptuales, como la historia atlántica, por supuesto, que son de gran utilidad, a mí me sirvió mucho esta idea de la conexión entre individuos y estas interrelaciones, estas influencias mutuas, y el dejar de ver esto simplemente como tradicionalmente se ve quizás, sobre todo en Latinoamérica, como una influencia lineal, ¿cierto?, británica hacia América o una imposición, especialmente en un periodo donde el imperio británico era dominante, digamos, en el mundo. Estoy hablando del periodo de la independencia, inicios del siglo XIX. Era difícil contrarrestar el poder, el poder de ese imperio, digamos. Entonces, que es otra manera también de entender esa relación, si uno aplicara, por ejemplo, el concepto de historia imperial, desde el punto de vista más geopolítico, también se puede analizar. Pero yo estaba mucho más interesado en esta idea de las conexiones individuales que desarrollé ampliamente en mi libro, y ahí también surgen varios personajes interesantes, como al estilo que menciona Manuel. Obviamente están los canónicos, por decirlo así, como Thomas Cochrane, o Higgins, por supuesto, que fue educado, vivió en Londres, de origen irlandés, ¿cierto? Que todos lo conocemos. Thomas Cochrane, que fue uno de los, no solo por su participación en la guerra, sino que fue el primer héroe, por lo menos hasta donde yo sé, aclamado como tal por sus pares, con una ceremonia pública en el Instituto Nacional, con un discurso que leyó Juan Egaña después de la toma de Valdivia, ahí mismo, digamos, en 1821. Y hay otro personaje ahí que creo que representa, no está dentro de la biografía del libro, pero quizá en una próxima etapa sí pretendo incorporarlo, que
que es conocido quizás por algunos historiadores chilenos, que es John James Barnard o Juan Diego Barnard, que aparece en todos mis capítulos prácticamente, porque tiene, no solamente porque es un británico que llega a Chile en el periodo de la independencia, llega muy joven, llega vendiendo armas, le vende armas a los patriotas en pleno conflicto, sino porque tiene una evolución, es de esos británicos que se queda finalmente en Chile, que muchos británicos llegan en la época de la independencia, ya sea como mercenarios a participar en las guerras, o como comerciantes, como misioneros también protestantes, que es otra lista que yo analizo en el libro, y ahí, de ahí sale esta otra arista, que es el de la de la educación, que me interesaba mucho también analizar. Pero Barnard llega como comerciante, pero se involucra en varias cosas. O sea, se forma, por ejemplo, una asociación de comerciantes británicos en pleno conflicto, y él es el secretario, él es el vocero, o sea, es la voz que representa a estos comerciantes británicos frente al gobierno chileno. Y después cuando Higgins ya se instala en el gobierno, es asesor de O'Higgins, y él que lo asesora en esta idea, bueno, de abrir el comercio nuevamente, del libre comercio. Y ahí en el libro explico algunas cosas ahí de estas discusiones y cómo se empieza también a discutir la idea del libre comercio. Y una de las ideas de los planteamientos que le hace Barnard a O'Higgins es, por ejemplo, decir, esto no puede llegar a imponerse así como así. O sea, que hay un contexto cultural que no está tan acostumbrado a esto, hay que tener cuidado con no pasar a llevar intereses, por ejemplo, de los artesanos, de las industrias locales. Y eso es una idea que Barnard le transmite a O'Higgins. Además, Barnard era miembro, era corresponsal, agente de la British and Foreign Bible Society, que es la sociedad británica protestante que en este periodo tiene una misión global, tiene agentes en todo el mundo vendiendo Biblias protestantes y traen a varios, o envían a varios emisarios a Sudamérica, pensando que aquí, como estábamos en el periodo de la independencia, iba a haber una avidez por leer estos textos protestantes, digamos, y liberarse de las cadenas de la Iglesia Católica. Estando acá se dan cuenta que en realidad era una sociedad profundamente católica y que eso no estaba en discusión, pero sí los protestantes pensaban que esto iba a ser como una liberación también de esas cadenas, ¿cierto? Y él es uno de estos agentes que trae Biblias también. Entonces tiene una dimensión religiosa, y eso tiene la arista por el lado de la educación, porque además dentro de este contexto, de este ámbito que yo analizo, que es el de cómo se importa este modelo educativo, que es el modelo británico, que muchos conocen como el sistema lancasteriano o monitorial, del cual yo expuse también aquí mismo el año pasado, en el seminario interno, quizás varios ya escucharon esa exposición de los que están acá, y que es lo que yo presento en el libro. Él también actúa como filántropo, financia escuelas en Valparaíso, durante la implementación de este modelo bajo esa lógica. También creo que está involucrado en el financiamiento de la expedición libertadora. Entonces, son personajes con múltiples dimensiones, y bueno, y se queda en Chile, se transforma en un chileno más, adopta el nombre Juan Diego, se casa, y entiendo que por ahí por 1827 se suicida, ahogado por las deudas. Es un personaje muy interesante que yo analizo ahí en mi libro, que no está dentro de estos, uno diría, del mainstream de personajes, ¿cierto? Del Hispanic Anglo-Sur. Entonces eso por un lado, el concepto en sí para mí ha sido muy influyente en el trabajo que yo estaba desarrollando en ese momento respecto al doctorado. Y respecto al trabajo, bueno, que presento en el libro, que es sobre la adopción del modelo británico, del sistema educativo británico, que así se llamaba también, no solamente Lancaster, sino que en las fuentes, los chilenos, los hispanoamericanos, se referían a este sistema como el sistema británico. Que lo que yo ahí, como ya Graciela anunció, trato de explicar a través de un caso, de un ejemplo, es que bueno, en Chile siempre está esta idea, esta como pugna entre lo que es la educación provista por el Estado y la educación privada, como agua y aceite, y yo creo probablemente muy influenciado por nuestra historia reciente, ¿cierto? Como hay una especie de romantización también de lo que sería la educación estatal, como que hubiese sido una característica permanente de nuestro sistema educativo que habría sido cercenada por la dictadura de Pinochet, que impuso la educación privada. Ese es más o menos un relato, o más que la educación privada, la educación particular subvencionada.
Entonces es un relato que se ha impuesto mucho, sobre todo en el debate educativo, pero si uno va, va más allá, va más atrás, y raramente los historiadores en Chile en el ámbito educativo se mueven hacia el siglo XIX, pareciera que todo comienza mucho más adelante, uno va a los debates de este periodo y ya se encuentra con esas ideas en pugna, ¿cierto? Como, primero, ideas que muy quizás del ámbito más francés, de una influencia más francesa, y ahí se representan, por ejemplo, en el instituto, la creación del Instituto Nacional, de quienes defienden un sistema educativo más desarrollado desde el Estado, amparado por el Estado, regulado por el Estado, financiado por el Estado, con ideas, ¿cierto?, anglosajonas, como las que exportan de alguna manera estas sociedades británicas de protestantes, como la British and Foreign School Society, que es la sociedad hermana de la British and Foreign Bible Society, fundada por Joseph Lancaster, que más allá de las características pedagógicas del sistema, lo que ellos defienden es también la idea de que la provisión de la educación es una actividad filantrópica, o sea, que se le deja a sociedades de particulares conformadas por individuos. Y por ahí tiene que venir, ¿cierto?, la provisión de la educación más que desde el Estado, porque es digamos así, una suerte de liberalismo que mira con desconfianza al Estado. Y esas dos miradas del Estado se ven acá, en Hispanoamérica, o sea, se despliegan, y por eso yo ahí planteo la idea de la hibridación de alguna manera, en que, claro, se adoptan esas ideas, pero en un contexto en que había también una valoración de la actividad estatal, pero había escasez de recursos, por lo tanto la actividad privada era necesaria en la provisión, y yo planteo ahí que quizá hay que pensar en nuestro sistema educativo como una característica permanente, esta conjunción entre un mundo privado, particular y estatal, y no verlos como tan antagónicos como a veces se plantea en el debate contemporáneo. Y por último, está, bueno, el sistema mismo, las características pedagógicas mismas del sistema, que es un sistema educativo creado en el contexto de la revolución industrial, y en el mundo británico, ¿cierto?, en el cual una de la idea de Lancaster y estas sociedades protestantes es educar a los niños, resguardarlos en un lugar mientras sus padres están en las fábricas, pero por otro lado, moralizarlos, por otro lado, entre comillas, civilizarlos, y también educarlos en función de esta nueva imaginario que es el de la revolución industrial. Bueno, eso llega a una sociedad, voy a decir, agraria, como es la sociedad hispanoamericana. Entonces hay como una especie de disfunción ahí entre un sistema creado en el contexto de la revolución industrial y una sociedad que todavía ni sueña con industrializarse. Entonces, pero igual se adopta. Y ahí la traducción que se hace, que es lo que yo encuentro en las fuentes ahí por ejemplo, que publica Camilo Enríquez, que es este bosquejo compendioso del sistema monitorial, como lo llama él, es que se hace con la traducción en lenguaje republicano, es decir, las características que tiene este sistema pueden ser funcionales, plantea Camilo Enríquez, a esta república que estamos tratando de establecer. ¿Por qué? Y ahí son las características que él destaca, la idea del orden, o sea, y es una idea que va a ser permanente en nuestro imaginario también del siglo XIX, esa idea de orden y que la asociamos a portales, pero que ya está muy presente en estos debates, y destaca mucho esta idea de que es una escuela que funciona como un regimiento, con jerarquías, con disciplina, con mérito, porque hay todo un sistema de escalas de mérito en que los estudiantes pueden progresar en esa jerarquía interna como se organiza la escuela, que es similar a la de un regimiento. Lo que habla también ahí de concepciones, ¿cierto?, distintas quizá a lo que estábamos acostumbrados del periodo colonial. Entonces, claro, más allá de ese origen, hay una traducción ahí cultural hacia este contexto republicanista. Eso entonces es la parte del trabajo que yo planteé ahí en el capítulo del libro. Así que eso es un poco para complementar lo que ya había explicado Graciela, lo que también compartió Manuel, que tiene que salir de emergencia, así que no sé si va a estar en esta parte, pero bueno, ahora queda la palabra abierta, les doy las gracias por la atención. Para las preguntas, ahí lo hacemos mejor, para hacerlo más ordenado, con la manito, ustedes ya saben, ¿cierto?, levantar la mano y vamos a ir dando la palabra a quienes tengan preguntas o comentarios. Así que muchas gracias.
cedo la palabra. Aquí tenemos, hay dos, David y después Rodrigo Escribano. David. Hola, hola, buenas tardes ya aquí en Hola. Chile. Les felicito por la publicación, por el proyecto. Te felicito, Graciela. Es algo tan necesario. Yo llevo muchos años detrás de todo este tipo de información, ¿no? Y he seguido mucho el trabajo de Jorge Cañizares Esguerra, quien veo que mencionas en la introducción. Para mí ha sido él y además mi director de tesis, David Weber, que bueno, yo estudié en Texas, hice en Texas el doctorado, no en la Universidad de Texas donde está Jorge, en la Southern Methodist, que es donde, en Dallas, que es donde daba clases David Weber, y algo muy importante que tuve en todo mi proceso de formación doctoral fue un poco intentar entender esa influencia que pudo tener tanto España como el mundo hispano, hispánico, latinoamericano en la conformación de los procesos imperiales o de colonización o de conquista, incluso nacionales de Estados Unidos y bueno, del Imperio Británico en general. Y era un trabajo que estaba ahí como que se llamaba a que se hiciera, había como un llamado continuo a que se hiciera, pero nadie lo hacía. Y bueno, por eso creo que es tan importante, ¿no? Y sobre todo porque no sé si en tu caso, Graciela, que estás en el Reino Unido, encontraste las mismas situaciones que encontré yo. Yo hice el doctorado y luego me quedé 5 años más dando clases en Texas. Tuve 11 años allí. Era por una parte la ignorancia a nivel calle, ¿no? A nivel popular de lo que ha podido ser la relevancia que ha tenido el mundo latinoamericano, ¿no? Porque voy a incluir a Brasil también y a Portugal, o las colonias, o Angola, o Mozambique, o Goa, ¿no? Lo que ha sido el mundo luso hispano en la importancia que ha tenido la conformación, por ejemplo, de Estados Unidos en concreto. O sea, la ignorancia es total en Estados Unidos a nivel calle, pero lo que más me molestaba a mí y me daba rabia era la ignorancia también por parte de nuestros colegas en los diferentes departamentos de diferentes universidades, en las conferencias, gente que estudia el Imperio Británico, que hacen otro tipo de historiografías, ¿no? La ignorancia que hay también del valor, ¿no? Que ha tenido el mundo hispano en la conformación, en concreto de Estados Unidos, ¿no? Porque yo vivía en Estados Unidos. No sé si eso ha sido algo que también ha gatillado en tu caso tu proyecto como algo también que es educativo, es un proyecto educativo para enseñar, ¿no? Para mostrar no solo a la gente. La segunda parte dices que es algo más enfocado en un lector no tan, a lo mejor no tan académico, ¿no? Pero es que yo creo que a los académicos hay que educarlos también, porque era increíble, ¿no? Es impresionante esas categorías, y aquí sí que estoy copiando, lo que voy a decir ahora sí copio a Jorge Cañizares Esguerra, esa idea, esas categorías que se inventan, ¿no? De modernidad. Esto siempre lo dice él en todas las charlas, ¿no? Ilustración, modernidad, República de las Letras, revolución científica, son construcciones del norte de Europa que se crean para ellos poder mirarse en el ombligo y darse una satisfacción de lo que se ha logrado, y también mirar por debajo, ¿no? Mirar como una sumisión del resto del mundo, y en concreto del mundo de habla hispana, ¿no? Entonces, por eso te felicito. O sea, tengo muchas ganas Gracias. de que la biblioteca adquiera el libro, de que consigamos el libro de alguna manera. Tengo muchas ganas de leerlo. He podido leer la introducción en Amazon. Y bueno, mi pregunta está relacionada con el periodo. O sea, he visto en el título, veo primero, me encanta esa idea de que es una introducción, porque quiere decir, no sé si porque tú o el grupo va a continuar, o porque esto lo lanzas también como una propuesta para que todos tomemos la señal, ¿no? Para que esto sea un comienzo de algo. Porque yo veo que en Estados Unidos Jorge Cañizares Esguerra lo está intentando, no sé hasta qué punto está teniendo, sí que hay cierto éxito, pero yo creo que todo el mundo es el mismo grupo, ¿no? De gente que lo va siguiendo y que lo aplaude, pero no sé si llega más allá de ese grupo. Espero que en tu caso, y que gracias a todo tu trabajo, ¿no? Y lo que han realizado ustedes, sí que
sí que esto de verdad lance un comienzo historiográfico, ¿no? Un nuevo planteamiento de lo que son los imperios y el vínculo que hay entre, y lo que le debe el imperio inglés a los estados latinoamericanos y al mundo hispano en general. Porque no solo la deuda va en los dos sentidos, ¿no? Sí. Pero me interesa el tema de las fechas. ¿Por qué, si hubo alguna razón, porque lo has acotado siglo XVIII al siglo XX, y ahí el siglo XVI y XVII también tendría mucho que aportar, ¿no? En ese Sí, sentido. Y sí, nada, bueno, ahí me quedo, ¿no? Pero muchas muy bien. gracias. Te contesto. Las razones son las dos. La idea es que el libro es una introducción porque es imposible en un solo libro cubrir la historia de la Hispanic Anglosphere desde el siglo XVIII a principios del siglo XX. ¿Por qué este periodo? Porque es el periodo en el que no hemos notado todos, es más intenso, más intensa la actividad. Digamos que a partir del 1930, probablemente la Guerra Civil Española marca un poco el waning, la caída un poco de la actividad de la Hispanic Anglosphere. La Guerra Civil Española seguida prácticamente inmediatamente por la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una especie como de quiebra, en cierta forma, de esa actividad efervescente que había en la Hispanic Anglosphere. ¿Y por qué el siglo XVIII? Porque es el siglo en el cual empieza justamente a ganar vigor, donde esa, en cierta forma, no separación porque nunca estuvieron separados el mundo hispánico y el anglo, en realidad estuvieron en contacto todo el tiempo, pero digamos que hubo una mayor proximidad, hay una aceleración, hay una intensificación que es visible a partir de mediados del siglo XVIII hasta más o menos principios del siglo XX. Y entonces es por eso que nos concentramos en eso, porque para ver justamente, porque hay tanto para investigar, y es que decidimos enfocarnos en el periodo donde hay más actividad y donde más hay que hacer. Y es por eso que el libro es una introducción y por eso el libro tiene este periodo. Y es también porque queremos seguir. Este es un proyecto que empieza. Es el principio de un largo camino. Lo que hemos establecido son las bases, las referencias, la idea de trabajar con estudiar individuos, estudiar temas, áreas temáticas. Hemos identificado cerca de 20 áreas temáticas que queremos trabajar. Probablemente en la próxima fase nos vamos a poner en forma más clara y más profunda en la idea de sostenibilidad, la idea de justicia social, todo ese tipo de tema un poco más fuerte. Pero eso es algo que todavía tenemos que discutir porque no hemos decidido todavía la fase 2 exactamente hacia dónde va, pero sin duda continúa. Y en realidad la red además se expande e invito a cualquiera, si ustedes se quieren sumar, a sumarse, porque la idea es que la red se expanda también con la contribución de otros historiadores, de otros investigadores. Y no solamente historiadores, porque la idea es que sea interdisciplinaria. O sea, que queremos gente de otras disciplinas también que participe y por supuesto, gente que trabaje en sitios históricos, en archivos, en museos, e incluso individuos que no son del mundo académico. Espero haber contestado la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Está Rodrigo Escribano y después Adriana Molina, y hay una pregunta en el chat que la voy a dejar para después. Bueno, pues gracias, Andrés. Pues yo me apunto, claramente, Graciela. Es muy apasionante, muy interesante la perspectiva que dais. Yo creo que incluso necesario, ¿no? Nos hemos enfocado tal vez en lo transatlántico, demasiado olvidando que esto tiene un cariz más global, ¿no? Incluso que lo meramente atlántico, ¿no? Me ha gustado mucho, también me ha puesto un poco nervioso porque yo ahora mismo os lo tengo que confesar, ahora mismo yo estoy cerrando el libro derivado de mi tesis doctoral, que es sobre el impacto que las independencias tienen en las culturas políticas de España y del Reino Unido entre 1824 y mediados de siglo, ¿no? Y bueno, pues ahora me tengo que leer este libro también, ¿no? Ya he consultado el libro de Graciela y de Andrés.
los libros anteriores de Graciela y de Andrés, pero bueno, son esenciales, ¿no? Yo tenía varias cuestiones. Primero, resaltar la importancia de lo que decís, ¿no? Yo creo que es increíble, por ejemplo, cómo en la historiografía española está absolutamente muy poco tratado la manera en que ciertos actores dirigentes, por ejemplo, de la política española, circulan por el mundo anglosajón y el mundo latinoamericano, y en esa circulación definen, por ejemplo, modelos políticos para el Estado español durante el siglo XIX. Mariano Torrente, por ejemplo, es un señor que participa en las disputas de las guerras de independencia, que luego pasa mucho tiempo en Londres, que luego está una buena parte de su vida en Estados Unidos y que contribuye a definir el modelo de imperialismo y colonialismo liberal en la España posterior a los años 30, ¿no? Pero es que luego tienes a George Dawson Flinter, por ejemplo, ¿no? Que es absolutamente fundamental para la historia del pensamiento imperial español y que está absolutamente infraestudiado incluso desde el punto de vista de la historia del colonialismo hispano, ¿no? Entonces, al final, rastrear esos actores es esencial. Yo tenía dos preguntas. Primera pregunta, este concepto de Hispanic Anglosphere me imagino que también incorporará la cuestión de la influencia que sigue pudiendo jugar el pensamiento y el pensamiento y los fenómenos políticos del mundo hispano en el Reino Unido y en los Estados Unidos de los siglos XIX y XX, ¿no? Porque yo, por ejemplo, haciendo la tesis doctoral me encontré con un fenómeno muy interesante y es que todavía se sigue citando el modelo imperial español, o al menos la imagen que se tiene del modelo imperial español en las sesiones de la House of Commons cuando se debate sobre la política colonial en Canadá, en el siglo XIX, ¿no? John Mangles y el imperialismo Tory, Robert Montgomery Martin, siguen hablando, pues en el Consejo de Indias se hacía esto, pues tal, pues no. Es impresionante, ¿no? Es decir, sigue funcionando como modelo. Existen instituciones como la Hakluyt Society que se dedican a acumular información referente a cómo ha funcionado el Imperio Español para aplicarlo a la gestión de la monarquía imperial británica, ¿no? Que yo creo que lo de la quinina, y creo que la Hakluyt Society tiene algo que ver con el tema de la quinina, ¿no? Entonces, quiero preguntar hasta qué punto habéis profundizado en eso, ¿no? Es decir, también presencia de lo hispano en Reino Unido y en Estados Unidos también. Y luego también, ayer estuve revisando muy bien la página del proyecto, que es fascinante, y lo que he visto que tenéis, estáis tratando temas de traducción, que estáis tratando temas de información y prensa. Y bueno, aquí cada uno barremos para nuestro patio, como se dice, ¿no? Pero ¿no sería también muy interesante o tenéis pensado abrir también una línea de historia de las ideas, es decir, de circulación transnacional de las ideas políticas, de modelos políticos, ¿no? Porque yo creo que está muy relacionado con traducción, evidentemente, está muy relacionado con el tema de la circulación de información, pero yo creo que es un campo también absolutamente infraestudiado y apasionante, ¿no? O sea, es que uno no puede desconocer, por ejemplo, yo qué sé, el imaginario del internacionalismo decimonónico. Claro, Cobden es muy importante, Canning es muy importante, pero es que también son muy importantes Carlos Calvo, Andrés Bello y Alejandro Álvarez, que están siendo leídos y consultados por intelectuales del mundo anglosajón, ¿no? Entonces, ese diálogo intelectual, esos diálogos, ese intercambio intertextual, yo creo que está poquísimo explorado, ¿no? Poquísimo explorado. Entonces, no sé, también preguntaros si tenéis intención de profundizar por ahí y nada más. Felicito. Bueno, Rodrigo, sí, definitivamente la idea de usar este concepto es también ver el impacto del mundo hispánico en el mundo anglo. Y es por ahí, por eso nuestra asociación, por ejemplo, con Tintersfield, es ver cómo Tintersfield ha sido, existe y funciona justamente por el impacto del mundo hispánico a nivel cultural, pero también a nivel legislativo, y en el capítulo en el que hablamos sobre el término de colonias es un impacto doble, porque el mundo anglo en cierta forma impone el tema de las colonias, pero también ellos responden a cómo se ve
el término de la colonia en el mundo hispánico también. Con el tema de las ideas y de los conceptos, hay un centro, hay estudios sobre eso. Está, por ejemplo, la Universidad del País Vasco tiene un centro de estudios sobre el tema de conceptos que trabajan ellos en ese tema. Por eso, por ahí es que no hemos puesto tanto acento en eso, porque ya hay ciertos trabajos hechos. Por ahí tendríamos que hacer más sobre el impacto justamente del mundo hispánico en el mundo anglo. Pero una de las cosas que yo quiero, en cierta forma, hacer es convencer a los colegas de historia británica a ponerse en contacto con nosotros. Porque eso es lo que yo siento más, que hay una resistencia a admitir que el mundo hispánico tiene efecto en el mundo anglo. Y es eso lo que yo veo en forma diaria, donde cosas que se muestran aquí como algo típicamente inglés y no es típicamente inglés. Es salido del resultado del contacto con el mundo hispánico. Desde ahí, por ahí tenemos que hacer más en eso y justamente vamos a hacer más en eso. Esa es la idea de la fase 2, es poner un poco más el acento en el impacto del mundo hispánico en el mundo de las Islas Británicas y no solamente del mundo anglo en el mundo hispánico. Espero que quizás las dos cosas del tema del concepto y el tema de la relación del mundo hispánico, ¿está claro? ¿Era eso lo que me preguntabas, Rodrigo? Sí, por supuesto, sí. Fíjate, solo una salvedad que hacerte en el sentido de Javier Fernández Sebastián, Gonzalo Capellán de Miguel, han hecho aportaciones geniales, ¿no? Pero hay un pozo hispanista en lo que hacen, que tiene, es decir, en los ciberconceptos... bueno, han hecho un esfuerzo, lo que pasa es que lo que han hecho todavía no ha salido publicado. Ellos formaron parte de un proyecto en el cual soy parte yo, que se llama Reimagining Democracy, creado por Joanna Ians. Y han salido algunas cosas publicadas, pero todavía no ha salido todo. Pero han estado trabajando desde esto hace como 6 años, 7 años, más. Empezaron antes que nosotros. Y en cierta forma a mí, las discusiones ahí me alentaron a mí a hacerlo de Hispanic Anglofía, porque me costaba a mí convencer a mis colegas de historia británica de la importancia del mundo hispánico. Pero ellos siguen involucrados y tratan, pero es cierto que hay una resistencia. Pero yo creo que la resistencia es cultural más que desde un punto de vista de poder, de querer dominar. Creo que es un problema más de ignorancia que de manipuleo. Y creo que en cierta forma nuestro trabajo, el hacerles ver que cosas como Tintesfield, como por ejemplo en la parte de diversidad, el tema de las alpacas, eso en cierta forma les abre la imaginación y les hace pensar, pero entonces puede ser que tengamos influencia en el mundo hispánico, en el mundo legal también, quizás, y en otras esferas. Pero si vamos directamente a cosas que ellos consideran que es patrimonio exclusivo de ellos, vamos a encontrar una pared, nos cierran la puerta. Entonces, esa es mi experiencia personal. Y en cierta forma, por ejemplo, el gran trabajo que se ha hecho en los últimos, bueno, ahora van a ser casi 8 años, el tema del bicentenario de la Constitución de Cádiz, les ha hecho a ellos ahora reconocer que la palabra liberal es de origen hispánico, que hasta hace una década atrás no lo hubieran aceptado, y ahora lo aceptan. Entonces, de a poquito, de a poquito. Sí. A ver, tenemos a Adriana y Catherine, que quizás podríamos recoger las dos preguntas para que tú hagas una suerte de síntesis, porque ya estamos acercándonos al final. Y hay una pregunta, había hace un rato una pregunta de Patricia, que la voy a leer, después doy la palabra, que en el fondo plantea, dice: muchas gracias, realmente muy interesante. No recuerdo el contexto, pero hace un tiempo escuchaba esto más enfocado a Chile, dice, quizá lo puedo responder yo, dice: sobre la predominancia de la cultura francesa más que anglosajona en Chile, si me expreso bien. Entendí entonces que le damos poco de los ingleses, lo que no sería tan así, según lo que se acaba de decir sobre la educación. ¿En qué otra área hoy en día se puede ver esta importante influencia inglesa? O sea, yo creo que, por lo menos el periodo de la organización de la República, hay distintas influencias, o sea, no es solo una u otra. Hay
ideas francesas, hay ideas inglesas. Está también Pestalozzi presente en la discusión educativa ya en la década de 1820, y también uno ve, o sea, hay algunos censos, algunas fuentes que te indican que la presencia extranjera era variada, o sea, había suecos, había, no sé, franceses, había alemanes de distintos países. Entonces, yo más que también, y una de las ideas del proyecto de hablar de influencias que podamos identificar en nuestra cultura en Chile, también hay que verlo más desde el lado de la imbricación, la interrelación, como estaba planteando Graciela al inicio, la idea de la historia entrelazada, la entangled history. Y bueno, aquí en Chile, sobre todo los colegas de la quinta región, podrán ahí ellos plantear cómo en carne propia se vive, ¿cierto?, esa identidad británica, por ejemplo, muy marcada en una ciudad-puerto que Vicuña Maquena en el siglo XIX describió como prácticamente un puerto inglés. Entonces hay muchas esferas culturales en las que nosotros podemos identificar, incluso descendientes de Cochrane, o sea, de los marinos que llegaron con Cochrane, se quedaron acá, hicieron vida. Bueno, toda la influencia también en el área de la minería, que varios de esos primeros inmigrantes desarrollaron fortuna, y ahí aparecen los Edwards, ¿cierto? Estas grandes familias que han tenido mucha influencia en la historia política, etc. Pero ahora le dejo la palabra a Adriana primero, después Catherine y Gonzalo, y ahí Graciela podrá cerrar respondiendo a las tres. Adriana. Perfecto, muchas gracias. Saludos desde La Paz, Bolivia. Bueno, yo me encuentro estudiando ciencia política, ¿no? Mi última investigación la estuve haciendo en la influencia precisamente, ¿no?, del mundo anglo en la configuración de los sistemas políticos desde nuestros primeros momentos en la República, ¿no?, cómo nos hemos ido constituyendo y cómo todavía hay resabios de esta influencia, ¿no? No había tenido la oportunidad, ¿no?, de encontrarme con este concepto, y cuando lo vi ahí dije, no puede ser, ¿no? Me pareció muy creativo y muy interesante verlo, no solamente como una influencia del mundo anglo en nosotros, sino del, tal vez posiblemente, y creo que Rodrigo lo preguntó de forma muy apropiada, del mundo hispánico al anglo, ¿no? Y bueno, obviamente yo lo desarrollé todo en el ámbito de la ciencia política, pero hubo algo, ¿no?, entre que me enteré del seminario, pude escuchar un poco cómo ustedes han desarrollado este libro, que me parece fenomenal, ¿no?, hablar de este concepto, pero acá mi pregunta creo que es bastante puntual y sería, ¿cuáles serían los desafíos epistemológicos que nosotros tenemos desde la academia, evidentemente, para tal vez desgranar adecuadamente, ¿no?, todos estos campos temáticos que ustedes han podido tocar en el libro, ¿no?, que he podido darle igual una vista rápida en Amazon, y poder utilizarlo y comprenderlo de manera adecuada para llegar a emitir el mensaje que nosotros esperamos, ¿no? ¿Por qué es tan importante este nuevo paradigma en el mundo de la academia y cómo puede responder tal vez a la realidad, ¿no? Bueno, en este caso política, pero lo podemos entender de forma general, ¿no? Muchas felicidades nuevamente, y pues realmente creo que es un aporte novedoso y muy necesario, al menos cuando hacemos política comparada. Muchas gracias, Adriana. Ya tomaste nota, Graciela. Ahora le vamos a dar la palabra a Catherine. Hola, muchas gracias. Bueno, súper interesante todo lo que ustedes han presentado hoy día en este esfuerzo conjunto, que, como dice Rodrigo, cada uno barra en su propio patio. Yo estoy haciendo un doctorado en Historia de la Arquitectura en Edimburgo en este momento, y claro, mi perspectiva y mi interés tiene mucho que ver con el entorno construido. Y el foco de mi tesis, que bueno, por la pandemia tuve que modificar un poco, tiene que ver con el tema de obras públicas en el cambio, en el tránsito del mundo colonial al mundo republicano. Y quería preguntarles si es que tienen contemplado el tema más bien como material, como las huellas materiales de estas conexiones e intercambios. Estoy pensando desde dueños de almacenes, de las compañías que mencionaban, las minas, temas de ferrocarriles, incluso materiales. Por ejemplo, el mercado central, que se mandaron los planos hacia el mundo británico, que se armó en Inglaterra antes de ser enviado, digamos, desarmado y enviado con las instrucciones para armado nuevamente en Chile. Hay mucha huella material, y desde mi entender, el entorno construido no solo es un reflejo de procesos históricos, sino que también el entorno construido permite y promueve y fomenta ciertos procesos de intercambios comerciales, culturales, en fin. Y eso era, porque además también veo muy baja la representación del mundo hispánico en
en conferencias o workshops o todo lo que tiene que ver acá en el mundo británico al menos, con historia de arquitectura, historia de infraestructura, el entorno construido en general. Entonces me parece súper interesante también eso, ponerlo sobre la mesa con más fuerza y decir, bueno, lo que también decían antes, ¿no? Como que a veces desde el mundo británico se observan procesos, que yo lo veo, de nuevo, desde el entorno construido, procesos que se ven en India, en África, pero que uno que, bueno, esto sucedía tal vez un siglo antes en el mundo hispanoamericano, y hay una ignorancia gigante, no sé si la barrera del idioma será la única razón, pero vemos que el caso de Estados Unidos no es así, entonces, eso, quería agradecerle este esfuerzo. Muchas gracias. Y Gonzalo también tiene Sí, una yo pregunta. muy breve quería compartir algo. Yo cuando hablan de esta relación del mundo hispano con el mundo británico, inmediatamente pienso en el Mercurio del Paraíso, que he tenido la oportunidad de trabajar hasta el 18 de octubre del 2019, cuando quemaron parte del diario. El archivo está bien, pero inmediatamente uno va pensando imágenes, y por eso uno basta con revisar algunas páginas y uno encuentra cosas interesantes. Voy a compartir muy breve, por ejemplo, esto sí corresponde al diario La Unión, un aviso. ¿Lo pueden ver? Sí. Miren, es interesante la lectura del diario porque se llama Colegio Inglés, pero de San Luis, y señala este colegio, fundado en el año 1895, ha venido a satisfacer una verdadera necesidad mucho tiempo sentida, proporcionar en el país, evitando el viaje y la estadía en Inglaterra, una educación esmerada, comercial y clásica, según se da en Londres a los hijos de las familias distinguidas. El inglés es el idioma del colegio y se obliga a hablarlo aún en la hora de recreo. Pero se atiende también con especial esmero la enseñanza del castellano y del francés. Este es el único colegio inglés católico y su cuerpo de profesores se compone exclusivamente de ingleses católicos. Se exige la comprobación de antecedentes. En fin, cuando hablan de estos temas, inmediatamente comienzan a aparecer esas imágenes y ese... insisto, el Mercurio del Paraíso yo creo que es una fuente inagotable de recursos para el análisis de esta relación, y aprovecho de agradecer enormemente a Graciela, a Andrés, a Manuel, que entiendo que tuvo que retirarse por esta oportunidad, y por favor siéntanse en la libertad de ocupar este espacio virtual, el del Centro de Estudios Americanos, pero también físico ya cuando podamos encontrarnos. Muchísimas gracias. Bueno, Graciela, podrás ahí Sí, hacer una respuesta. bueno, a ver, Adriana, Catherine, Gonzalo, a ver, Adriana, tu interés era el tema de los desafíos epistemológicos. El desafío epistemológico principal es la flexibilidad y estar dispuesto a ver las cosas en forma distinta, y no exclusiva. Algunos de los problemas epistemológicos que la gente suele encontrar es que somos tribalistas. Entonces, si es por ahí estar pensando que hay que aplicar un concepto exclusivo para todos los proyectos. El concepto de Hispanic Anglosphere va a funcionar para algunos proyectos, para otros no va a funcionar, para otros el concepto de la historia atlántica por ahí funciona mejor. Y no hay problema. Entonces ese por ahí es el desafío que hay que tener, la idea de que el Hispanic Anglosphere no es una etiqueta, es un instrumento, y se lo utiliza cuando nos sirve, y si no nos sirve, no lo utilizamos. Y esa es la idea de que sea algo que nos abra puertas y no algo que nos cierre puertas. Y eso, por ahí tendemos a concentrarnos mucho en lo teórico y no en aplicar lo teórico a lo práctico, a entender como historiadores el mundo del pasado y comprenderlo y después ver hasta qué punto lo podemos ver con los ojos en la interpretación del mundo en que vivimos hoy. El tema material, crucial. Para nosotros todo lo que es material, Catherine, es absolutamente crucial. Coincido contigo totalmente que la huella material es vital y que hay mucho para hacer en ese terreno. Por ejemplo, la experiencia con Tintersfield nos lo puso bien de claro. Desde la arquitectura del edificio, que es neogótica, pero neogótica porque está hablando de una cuestión religiosa,
del anglicanismo católico. Y entonces hay un mensaje ya en la elección de estilo de arquitectura, pero incluso en lo que se construyó. Y por ejemplo, los paneles, que como Andrés encontró la flor de Copihue ahí, no es accidental. Hay una historia y hay una conexión. E incluso en el caso de Tintefeld trajeron artesanos de España, o sea que para hacer trabajos y trabajar en la decoración de la casa, e incluso en los objetos que se encuentran en la casa, que son muchos de origen hispánico. Y eso es el ejemplo de Tintefeld, pero lo encontramos en enormidad de lugares en el mundo británico. Y justamente la idea del proyecto es empezar a identificar estas relaciones y echar luz y hacerles entender, especialmente a la gente de las Islas Británicas, estas relaciones. Y obviamente es de importancia también para el mundo hispánico, porque también nos hace reflexionar sobre nuestra propia historia, la historia del mundo hispánico también. Entonces, sin duda, la huella material es absolutamente crucial. Y la prensa, el mercurio, bueno, obviamente, no, es una fuente espectacular. Es una fuente también que, en el caso de los avisos, por ahí es más fácil, ¿cómo podría decir? Más útil, porque el problema con la prensa también es que tenemos que leerla como algo que es también interpretativo. Entonces, a veces la prensa la tenemos que leer con ver qué es lo que, si detrás de lo que se publica hay realidad o no. Muchas cosas que salen en la prensa no son ciertas, tanto hoy como entonces. Ese aviso seguramente es, uno no sospecho que hay una agenda ahí, pero hay que tener, cuando uno lee la prensa, tiene que leerla por ahí con un poco de lectura crítica. Pero sin duda, absolutamente de acuerdo que la prensa es muy, muy útil. Y el mercurio de Valparaíso estoy segura que es una fuente excepcional. Entre paréntesis, ¿está digitalizado? ¿Se puede leer en forma digitalizada? No, no está digitalizado. Existe solamente una copia en microfilm en la Biblioteca Nacional y otra en el Mercurio, que está bajo 7 llaves. Entonces dependemos de ti que nos ayudes, a que tengamos acceso a eso. Sí. Bueno, y aquí Diego Melo, nuestro director de investigación, pone un comentario, dice: en mi juventud leí unos órganos oficiales de la comunidad inglesa en Valparaíso. Era notable cómo ellos se sentían ingleses, una suerte de proyección de la isla en América. Era tanto que se hacía un llamamiento a aislarse de la comunidad alemana. Incluso algunos jóvenes chilenos descendientes ingleses se enrolaron en la BA. Esto generó profundos conflictos sociales, por ejemplo en el Cerro Alegre. Eso, ahí dando cuenta testimonial de eso. Oye, Rodrigo, Andrés, sí, estamos en la hora ya. No, pero dale, por favor. Un dato para lo que leyó Gonzalo. Fíjate que por otra investigación yo me topo con eso, pero desde otra mirada. Fíjate que esa iglesia fue construida en esa misma época, San Luis Gonzaga. O sea, ese colegio es nuevo, la iglesia recién la habían construido con el convento, y la había donado Juana Ross de Edwards. Fíjate, Juana Ross la donó. ¿Se fija? Y trajeron un sacerdote norteamericano, porque no encontraron inglés. Entonces un gringo, un norteamericano, vino a hacerse cargo de esta parroquia colegio, y esa congregación era los pasionistas, los mismos que tenían el movimiento de Oxford, o sea, los que estaban en Oxford, en Inglaterra, o sea, Barbieri, ¿no? Anglicanos católicos. Exactamente, los pasionistas, y ellos trabajaron en el primer años ahí. Barbieri tiene que ver con la conversión del cardenal Newman, entonces, fíjate que si uno empieza a investigar por otra vía, que es el ámbito religioso, también vas a encontrar conexiones. Los pasionistas, después de un tiempo, abandonan el lugar y se van a Viña, a Aguasanta, un sector que hoy día todavía permanecen, y le dejaron el convento en habla inglesa a los padres palotinos, que era una congregación que tenían, tuvieron que traer, si bien eran de influencia alemana, pero trajeron sacerdotes de habla inglesa, que tiene que ver con el aviso más o menos en el cual
está hablando, pero Fantástico. fíjate, es una red ahí interesantísima de investigación. Alguien nos tiene que escribir algo para nuestra web, para ponerlo ahí. Entonces, un panel De todas para la maneras. exhibición. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Bueno, De todas maneras. felicitaciones por la presentación y muy interesante. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Bueno, estamos pasados ya de la hora, son las 12:41. Un aporte desde el público. Sí, por supuesto. Un aporte desde el público. Te escuchamos. Es probable que estemos hablando de la parroquia San Luis, que está cerca de la plazuela San Luis. Sí, San Luis Gonzaga. ¿Rodrigo? Sí. Ya, bueno, en esa parroquia, después de haberse fundado en 1901 la iglesia anglicana en el salón parroquial, si se puede llamar el parroquial al salón de la iglesia anglicana, la 11th Fire Company George Garland, los bomberos ingleses de Valparaíso, el cura párroco de la plazuela San Luis le cedió el patio a los bomberos y su primer cuartel de bombas estuvo en el patio de atrás, en el principio de la calle Montealegre arriba. Claro. En este momento yo estoy haciendo un fotolibro de los 100 años de canje entre la compañía 9 y la 11 de Santiago, Valparaíso, y tenemos registros de eso. Ahí hay una placa que se puso con el moto del regimiento que usaba de paracaidista en la Segunda Guerra Mundial, por la concurrencia de muchos gringos bomberos que fueron a la Primera y la Segunda Guerra. Se llama Utrinque Paratus, que es el moto de los paracaidistas que usaban Montgomery. Entonces, como tú dices, está muy intrincada la cosa. Muy buen Muy, dato, muy sí. hermoso recuerdo por esa parroquia. Esta es la misma calle Templeman, Sí. el origen de esta compañía, y arriba están las dos agujas de la parroquia, en donde estacionaron hasta que bajaron desde el Mary Hill al centro de la ciudad, detrás del crucero Crown Carvalho hasta el día de hoy. Un placer Muchas gracias. saludarlos y muy buena la charla. Muchas gracias, Enrique. Bueno, Les estamos llegando al final. puse ahí nada Sí. más en la chat que nos sitio. sigan en la web, en nuestra plataforma online, hispanicanglosphere.com. Y también, si quieren sumarse a la red, el único requisito para sumarse a la red es que contribuyan de alguna manera, que escriban algo, que propongan una idea, o sea, tiene que ser algo constructivo. Normalmente lo que pedimos es que escriban o una biografía o un panel para la exhibición, o que participen en alguno de nuestros encuentros. Así que vayan a nuestra plataforma online y ahí van a encontrar todas nuestras formas de contacto. Tenemos una dirección de email que es hispanicanglofia todo junto @gmail, gmail. ¿Cómo se dice Gmail en español? Gmail. Dice Gmail. Sí, Gmail. Gmail.com. Dejémoslo ahí nomás. Gmail, sí. Sí. .com. Todo junto porque Google no nos deja usar guiones, entonces tenemos que poner Hispanic Anglosphere todo junto. @Gmail y digan que quieren sumarse y qué idea que nos quieren proponer como colaboración para formar parte de la red. Y nada más, y así seguimos ampliando la red y seguimos investigando la Hispanic Anglosphere. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y para ir cerrando también, aparte de sumarme a lo de Graciela y bueno, decir que este proyecto sigue, esta red no se acaba, y que como dice el libro, el título es una introducción, o sea, queda mucho más por profundizar. Hay otras instancias también que han surgido, también quiero mencionarla porque veo que está Alina Silveira conectada también. Hay otras redes, por ejemplo, Alina coordina la red PECVAL, que es el programa de estudios de británicos en América Latina, a la cual también me he invitado a exponer en un seminario, y también hay instancias que se pueden acoplar también, en la cual se están rescatando estas conexiones, en este caso más específicas con América Latina, pero que está muy también relacionado con lo que se está haciendo en Hispanic Anglosphere. Nuestra colega, que no sé si se conectó finalmente, Michelle Prain, pero que sí fue a la charla que hizo Graciela en PECVAL, tiene un proyecto, a propósito de lo que decía Gonzalo, de periódicos, ¿cierto?, del siglo XIX, con otras académicas también de literatura, que tienen mucho que ver con esto,
que no sé si está en Mercurio Valparaíso, pero ella han hecho un catastro ahí y digitalización de varios periódicos del siglo XIX británicos publicados en América Latina. En Solo América de del habla Sur. inglesa por ahora, Solo habla Andrés. inglesa, claro. Sí, por ahora. Ese es el Periódico plan. de habla inglesa, pero que están, obviamente, muestran también estas conexiones. Entonces, Sí. solamente para destacar que se hacen cosas, y bueno, la misma Michelle tiene este libro que es sobre el tema más, como el legado británico en Valparaíso, a propósito de una de las preguntas que hacían también, que yo estaba pensando ya que Valparaíso parecía que iba a tener un capítulo aparte en el próximo libro de Hispanic Anglosphere, porque la cantidad de conexiones y historias que han surgido acá es impresionante. Así que eso, y les doy las gracias a todos los que se conectaron por haber participado, haber contribuido, las gracias a Graciela por su entusiasta participación, como siempre, a Manuel, que se tuvo que ir porque estaba con una emergencia dental, y eso, muchas gracias, espero que hayan disfrutado este encuentro. Así que Gracias a cerramos todos. con eso. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Que vaya bien. Muchas gracias, hasta luego. Chau. Oye, Andrés, si después lo Sí. puedes subir a guardar el video y subirlo a YouTube, para, si es que están Creo de que acuerdo los expositores, obviamente. Sí, yo no lo grabé, pero veo que alguien lo está grabando, me imagino Lorena lo grabó. Lorena. Sí, ¿Sí? Lorena creo que lo está grabando. Ya, hay que decirle a Lorena a ver si lo puede... Sí, Si me mandas el link, después lo pongo yo en la plataforma nuestra de la red también. perfecto. Perfecto, Yo ahí lo vamos a hacer conseguí. eso. Un gusto, Perfecto. Graciela, que esté muy bien. Un gusto, gracias. Hasta pronto. Adiós. Chao, que vaya bien.